¿Y si te dijera que en México hay pueblos donde la gente tiene ojos azules, cabello rubio y apellidos como Colombo, Müller o Guénot, y llevan ahí más de 150 años? Sí, ya sé. Suena a uno de esos videos de lugares misteriosos de México donde te muestran una foto borrosa y te dicen que hay extraterrestres en Hidalgo. Te están vendiendo misterio barato, ¿no? Pues no. Resulta que en México hay comunidades completas, con historia documentada, con apellidos europeos, con dialectos italianos y alemanes que todavía se hablan en casa, donde la gente camina por la calle y te descoloca porque no cuadra con lo que te enseñaron que debía verse un mexicano. Y no estoy hablando de turistas gringos en Tulum ni de expatriados en la Condesa tomando café de especialidad. Soy el abuelo mexicano, y hoy te voy a mostrar 10 lugares reales de México donde la gente parece europea, con la historia completa que nadie te contó, por qué llegaron, cómo sobrevivieron, qué tan diferente sigue siendo su vida hoy, y por qué el sistema educativo mexicano decidió que esto no merecía ni un párrafo en los libros de texto. Porque esto no es para gente que busca destinos instagrameables ni para los que quieren tomarse una foto bonita y ya. Esto es para gente curiosa, gente grande, gente que se pregunta cómo es posible que en un país tan estudiado y tan documentado todavía haya historias que nadie te cuenta. Y si llegas hasta el final, te voy a decir cuál es el lugar más raro y más desconocido de todos, uno donde llegó gente que perdió una guerra en Estados Unidos y decidió que México era mejor opción que rendirse. Así que dale like, suscríbete aunque sea de huevos, y vámonos. Mira, para entender lo que te voy a mostrar hoy, necesitas entender algo que probablemente no te enseñaron en la primaria, o si te lo enseñaron, te lo dieron tan rápido y tan light que no le diste importancia. México, durante el siglo XIX, estaba en un problema serio. Acababa de salir de la Guerra de Independencia, luego vino la guerra con Estados Unidos donde perdimos la mitad del territorio, luego la Reforma, luego la intervención francesa, y para cuando llegó Porfirio Díaz al poder en 1876, el país estaba hecho un desastre, poca población en zonas enormes, tierra sin cultivar, infraestructura inexistente, y una economía que apenas respiraba. Y Porfirio Díaz, que era hombre de ideas muy claras aunque algunas de esas ideas hoy nos resulten bastante incómodas, tenía un plan, modernizar México. Y para modernizarlo, decidió que necesitaba traer gente de Europa. No cualquier gente. Gente europea. Porque en la mentalidad de la época, que hay que decirlo con todas sus letras aunque duela, la idea era que el europeo traía consigo conocimiento, técnica, disciplina y una supuesta superioridad que iba a mejorar al país. Era racismo de Estado, bien organizado y con presupuesto. Entonces el gobierno porfiriano empezó a repartir tierras, a ofrecer exenciones de impuestos, a mandar agentes a Italia, a Alemania, a Francia, a Inglaterra, con un mensaje muy sencillo: vénganse a México, aquí hay tierra, aquí hay clima, aquí el gobierno los va a apoyar. Y vinieron. Italianos del Véneto, alemanes de Prusia, franceses de la Alta Saona, ingleses de Cornualles, menonitas de Canadá con raíces holandesas y alemanas, mormones de Utah. Vinieron con sus familias, con sus costumbres, con sus idiomas, con sus recetas de cocina, y se quedaron. Algunos fracasaron. Las condiciones del trópico veracruzano acabaron con varias colonias francesas que llegaron creyendo que iban a un paraíso y encontraron mosquitos, calor cabrón y enfermedades para las que no tenían anticuerpos. Pero otros sobrevivieron. Y no solo sobrevivieron, sino que se aferraron tanto a su identidad que 150 años después todavía hay niños en Puebla que aprenden italiano en casa antes que español. Y luego está el otro caso, el que no tiene nada que ver con Porfirio Díaz ni con políticas de colonización, sino con siglos de historia colonial, los Altos de Jalisco, donde los españoles que llegaron en el siglo XVI se encerraron en sus comunidades, se casaron entre ellos generación tras generación, y produjeron algo que los antropólogos llaman endogamia y que la gente del pueblo llama simplemente los lomilargos. Mexicanos con apellidos españoles, que hablan con acento jalisciense, que comen birria y toman tequila, pero que tienen los ojos verdes y el cabello claro y te descolocan cuando los ves atendiendo una tienda de abarrotes en Lagos de Moreno. Todo eso es lo que vamos a ver hoy. 10 lugares. 10 historias. 10 razones por las que México es un país mucho más complicado, mucho más diverso y mucho más sorprendente de lo que cualquier libro de texto se atrevió a contarte.
Vamos con el primero, y este arranca fuerte. 1. Los Altos de Jalisco, Jalisco. Antes de hablar de europeos que llegaron en barco, hay que hablar de los que nunca se fueron a ningún lado pero que igual terminaron pareciendo de otro continente. Los Altos de Jalisco es una región en el oriente del estado, que abarca municipios como Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán, Tepatitlán y Arandas, entre otros. Es la tierra del mariachi, del tequila, de la charrería, de la fe católica más arraigada de México. Si hay un lugar en este país que representa la imagen del mexicano clásico, ese lugar es Los Altos de Jalisco. Y sin embargo, si vas a Lagos de Moreno un martes cualquiera y te paras en el mercado, vas a ver algo que no cuadra. Hombres y mujeres con ojos claros, cabello entre castaño y rubio, piel blanca o muy clara, estatura por encima del promedio nacional, atendiendo puestos de carnitas, vendiendo queso fresco, regateando en el tianguis. Mexicanos de hueso colorado, con acento jalisciense cerrado, que parecen sacados de un pueblo de Castilla. A esta gente se le conoce popularmente como los lomilargos, un apodo que viene de su estatura. Y su historia no tiene nada de misterioso. Cuando los españoles colonizaron esta región en el siglo XVI, lo hicieron con colonos peninsulares, muchos de ellos con ascendencia francesa del centro de España, que habían sido llevados ahí siglos antes para repoblar territorios reconquistados. Esos colonos llegaron a los Altos, encontraron una región de difícil acceso, con pocos indígenas porque los chichimecas resistieron ferozmente y la población nativa fue diezmada, y básicamente se quedaron solos. Y solo se reprodujeron. Generación tras generación, durante 4 siglos, Los Altos de Jalisco fue una región relativamente aislada donde los europeos se casaban entre europeos, sus hijos se casaban entre hijos de europeos, y así sucesivamente. No hubo el mestizaje masivo que ocurrió en el centro y sur del país porque sencillamente no había con quien mezclarse en las proporciones habituales. El resultado, 4 siglos después, es una región donde los rasgos europeos se conservaron de una manera que sorprende a cualquiera que llegue sin saberlo. No es magia, no es genética misteriosa, es simplemente el resultado de siglos de comunidades cerradas en un territorio aislado. Lo más interesante de los salteños, y esto es lo que de verdad los hace únicos, es que no son europeos que se quedaron en México. Son mexicanos hasta la médula. Hablan con el acento jalisciense más cerrado que puedas imaginar. Son católicos fervientes. Pelean charreadas. Toman tequila de la región. Van a la feria del pueblo. Se apellidan García, Pérez, González. Pero tienen los ojos verdes y te miran desde atrás del mostrador de la carnicería como si nada, porque para ellos es completamente normal. La región tiene unos 700,000 habitantes distribuidos en esos municipios, y aunque la migración a Estados Unidos ha cambiado mucho la dinámica en las últimas décadas, los rasgos físicos siguen siendo llamativos para cualquier visitante que no sea de ahí. Si quieres conocerlos, Lagos de Moreno es pueblo mágico, tiene hoteles, buenos restaurantes, arquitectura colonial preciosa, y está a 2 horas de Guadalajara por la autopista. No necesitas más excusa. Vamos con el segundo lugar, y este ya tiene historia de barco y todo. 2. Chipilo, Puebla. A 15 kilómetros de la ciudad de Puebla, hay un pueblo de unos 4,500 habitantes que desde afuera parece cualquier comunidad del estado, casas sencillas, calles tranquilas, negocios familiares. Pero en cuanto te bajas del coche y empiezas a escuchar las conversaciones entre vecinos, algo no cuadra. No están hablando español. Están hablando algo que suena a italiano, pero no es exactamente el italiano que escuchas en las películas. Es el véneto, un dialecto del norte de Italia que en Italia misma está en peligro de extinción, pero que en este pueblo de Puebla lleva 143 años sobreviviendo con una vitalidad que sorprende a los propios lingüistas. Esto es Chipilo, y su historia empieza en 1882. Ese año, el gobierno de Porfirio Díaz trajo a México a 500 familias italianas originarias de la región del Véneto, específicamente de pequeños pueblos como Segusino, en las provincias de Treviso y Belluno. Los trajo con una promesa, tierras fértiles, apoyo gubernamental y libertad para vivir como quisieran. Los instaló en varios puntos del país, incluyendo Veracruz y Puebla. La mayoría de esas colonias italianas fracasaron o se diluyeron con el tiempo. Chipilo no. Los chipileños, como se les llama,
tomaron una decisión que en retrospectiva resultó clave para su supervivencia cultural: no mezclarse. Durante décadas, los matrimonios en Chipilo eran estrictamente entre chipileños. Si eras de afuera, no entrabas al círculo familiar. Esa endogamia, la misma que vimos en los Altos de Jalisco pero practicada de forma mucho más consciente y deliberada, preservó no solo los rasgos físicos, sino el idioma, las tradiciones, la gastronomía y la identidad. Hoy, el 90% de los habitantes de Chipilo aprende el dialecto véneto en casa antes de ir a la escuela. Los apellidos del pueblo son una lista que parece sacada de un directorio de Treviso, Berra, Dossetti, Colombo, Carneggi, Fontana. La gastronomía local es una fusión única: quesos artesanales tipo provolone, tiramisú chipileño, pastas caseras, todo mezclado con chile poblano y tortillas a la vuelta de la esquina. Lo que hace a Chipilo especialmente fascinante para el video de hoy es el contraste visual. Entras al pueblo y ves gente con rasgos claramente europeos, rubios, de ojos claros, que hablan entre ellos en un dialecto italiano del siglo XIX, y luego en perfecto español poblano te ofrecen una quesadilla con queso que ellos mismos fabricaron esa mañana. Es un cortocircuito cultural de los más interesantes que puedes tener en México. El pueblo enfrenta hoy un reto que sus propios habitantes reconocen con preocupación: la expansión urbana de Puebla está llegando a sus puertas, las nuevas generaciones están más expuestas al mundo exterior, y el dialecto véneto está cediendo terreno al español. Pero por ahora, Chipilo sigue siendo ese pedazo de Italia del siglo XIX que sobrevivió en el corazón de Puebla, y eso es algo que no tiene precio. El tercer lugar está en el norte, y este es todavía más visual, todavía más llamativo, y todavía más difícil de creer cuando lo ves por primera vez. 3. Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Imagínate que vas manejando por una carretera del estado de Chihuahua, en medio del desierto y la sierra, y de repente ves pasar una carreta jalada por caballos. En la carreta va una mujer con vestido largo de flores, delantal y cofia blanca en la cabeza. Al lado, un hombre con overol de tirantes, sombrero de paja y barba sin bigote. Ambos rubios. Ambos de ojos claros. Ambos completamente ajenos a tu existencia. No estás en Pennsylvania. No estás en Holanda. Estás en Chihuahua, México, y acabas de cruzarte con un menonita. La historia de los menonitas en México empieza en 1922, cuando el presidente Álvaro Obregón firmó un acuerdo con comunidades menonitas de Manitoba, Canadá, para que se instalaran en tierras del estado de Chihuahua. Los menonitas, que son un grupo religioso con raíces en el movimiento anabaptista europeo del siglo XVI, llevaban siglos migrando de país en país buscando lo mismo: tierras donde vivir según sus principios, sin servicio militar obligatorio, con libertad para educar a sus hijos como ellos consideraran correcto, y sin la interferencia del Estado en sus asuntos internos. México les ofreció exactamente eso. Y llegaron en masa. Para 1930, ya había casi 10.000 menonitas instalados en lo que hoy es el municipio de Cuauhtémoc y sus alrededores. Hoy, esa comunidad ha crecido hasta convertirse en la más grande de América Latina, con más de 100.000 personas distribuidas en 107 campos menonitas en 12 municipios del estado de Chihuahua. México, dicho sea de paso, concentra el 42% de todos los menonitas que migraron a América Latina. No es un dato menor. Lo que hace a los menonitas de Chihuahua visualmente tan impactantes es la combinación de dos cosas: sus rasgos físicos europeos, que son inmediatamente notorios en un estado que ya de por sí tiene población de tez clara, y su vestimenta tradicional, que no ha cambiado en un siglo. Los hombres con overoles y sombreros de paja, las mujeres con vestidos largos y cofias, los niños corriendo descalzos entre los campos de manzana. Es una imagen que en cualquier país de Europa sería un museo viviente, pero en México es simplemente el martes por la mañana en Ciudad Cuauhtémoc. Económicamente, los menonitas son una pieza fundamental de Chihuahua. Producen el famoso queso menonita que se vende en todo México, son responsables de buena parte de la cosecha de manzana del estado, y tienen una red de empresas de maquinaria agrícola, mueblería e industria metalúrgica que mueve una cantidad impresionante de dinero. Se dice, sin mucha exageración, que los menonitas componen cerca de la mitad de la economía agraria del estado. Su idioma es el Plautdietsch, un dialecto alemán que se habla exclusivamente entre ellos. Con los mexicanos hablan español, que aprendieron por necesidad,
pero entre familia y comunidad, el alemán antiguo sigue siendo la lengua de la casa, de la iglesia y de los negocios. Si quieres conocerlos, Ciudad Cuauhtémoc está a 2 horas de la ciudad de Chihuahua por carretera federal. Hay queserías donde puedes comprar directamente, un centro cultural menonita donde explican su historia, y la experiencia de manejar por los campos y ver ese paisaje que no parece México pero que es México de la manera más auténtica posible. ¿Tú le entrarías a vivir cerca de una comunidad así, con esa tranquilidad y ese orden que se respira? Déjamelo en los comentarios. 4. Real del Monte, Hidalgo. Hay un dato que la mayoría de los mexicanos no saben y que cuando lo escuchan no pueden creerlo. El fútbol llegó a México no por los españoles, no por los americanos, sino por los mineros ingleses de un pueblo de Hidalgo llamado Real del Monte. Y llegó en la década de 1830, cuando en Inglaterra todavía se jugaba de manera informal en los patios de las haciendas mineras. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre la profundidad de la huella que dejaron los ingleses en este lugar. Real del Monte, oficialmente Mineral del Monte, es un pueblo mágico ubicado en la Sierra Hidalguense, a 2.700 metros sobre el nivel del mar, a 15 minutos de Pachuca. Es un pueblo de calles empedradas, casas de colores, neblina permanente y un frío que cala aunque sea mayo. Y tiene algo que ningún otro pueblo de México tiene, un cementerio inglés donde las tumbas están orientadas hacia Cornualles, Inglaterra, porque los muertos enterrados ahí querían descansar mirando hacia su tierra natal. La historia empieza en los años 1820 s. México acababa de independizarse y las minas de plata de Real del Monte, que habían sido explotadas desde la época colonial, estaban prácticamente abandonadas por falta de inversión y tecnología. Una empresa británica, la Compañía de Aventureros en las Minas de Real del Monte, vio la oportunidad y mandó ingenieros y mineros desde el condado de Cornualles, en el suroeste de Inglaterra, que era en esa época la capital mundial de la minería de estaño y cobre. Llegaron primero los ingenieros, luego llegaron sus familias, luego llegaron más mineros, y para 1840 había en Real del Monte una comunidad británica completamente establecida, con su propia iglesia metodista, sus propias costumbres, su propio cementerio y su propia comida. Esa comida es el paste. Una empanada de masa gruesa rellena de carne de res sazonada con pimienta, cebolla y papa, que los mineros de Cornualles llevaban envuelta en papel a las profundidades de la mina para comer durante las largas jornadas sin luz. En inglés se llama pasty, en Real del Monte se llama paste, y hoy es el platillo más emblemático del estado de Hidalgo, con un festival internacional propio cada octubre y un museo dedicado exclusivamente a su historia. Lo interesante de Real del Monte, a diferencia de los casos anteriores, es que la presencia europea no se manifiesta tanto en los rasgos físicos de su gente, que en su mayoría se mestizó con el tiempo, sino en la arquitectura, en la gastronomía, en la religión y en el paisaje urbano. Los techos inclinados de tejas rojas, típicos de las casas de Cornualles, se repiten por todo el pueblo. La iglesia metodista sigue en pie y sigue siendo metodista. Las chimeneas industriales de las antiguas máquinas de vapor inglesas se yerguen como testigos mudos de lo que fue. Y el cementerio inglés, con sus lápidas verticales orientadas al norte, es uno de los lugares más atmosféricos y más poco visitados de todo México. En 2014, el entonces príncipe Carlos de Inglaterra visitó Real del Monte para rendir homenaje a sus compatriotas enterrados ahí. Fue la primera visita de un miembro de la familia real británica a México en décadas y eligió este pueblo de Hidalgo como destino. Eso dice bastante. Si lo quieres conocer, está a menos de 2 horas de la Ciudad de México por autopista, el clima es fresco todo el año, los pastes cuestan entre 25 y 40 pesos dependiendo del relleno, y la arquitectura colonial mezclada con la influencia inglesa produce un paisaje que no parece México ni parece Inglaterra, sino algo completamente propio y completamente único. El quinto lugar está en Veracruz, y este tiene presidente municipal con apellido italiano desde hace 70 años. 5. Centla, Colonia Manuel González, Veracruz. En el municipio de Centla, en la región de las altas montañas de Veracruz, a unos 40 kilómetros de Huatusco, hay una localidad que se llama Colonia Manuel González. El nombre suena completamente mexicano, y lo es, porque fue el presidente Manuel González quien autorizó el proyecto de colonización que le dio origen. Pero los que llegaron a fundarlo en 1882 no eran mexicanos.
Eran casi 500 italianos originarios del Trentino, divididos en 88 familias, que llegaron en barco al puerto de Veracruz y subieron la sierra cargando sus cosas y sus apellidos. Los apellidos. Ahí está la clave de Centla. Desde 1955 hasta la fecha, la presidencia municipal de Centla ha sido ocupada de manera casi ininterrumpida por personas con uno o dos apellidos italianos. Colombo, Dossetti, Carnelli, Fontana, Berra. No es casualidad ni coincidencia. Es el resultado de una comunidad que durante décadas practicó la endogamia de manera más o menos consciente, donde los matrimonios entre familias de origen italiano eran la norma y las uniones con personas de fuera eran la excepción. El resultado visible hoy es una comunidad de unos 12.000 habitantes en el municipio, de los cuales cerca de un tercio tiene origen italiano claro, con los rasgos físicos que eso implica. Piel más clara que el promedio veracruzano, ojos que van del café claro al verde, facciones que delatan la herencia del norte de Italia. No son europeos que se quedaron congelados en el tiempo como en Chipilo. Son veracruzanos completamente integrados a la vida mexicana, que comen chile y tortilla y escuchan cumbia, pero que llevan apellidos que ningún libro de registro civil mexicano esperaba tener que escribir. La economía de Centla gira alrededor de la agricultura, especialmente el cultivo de café, naranja y caña de azúcar, que es exactamente lo que los colonos italianos vinieron a hacer hace 143 años. La continuidad es llamativa. Las mismas familias, en las mismas tierras, haciendo más o menos el mismo trabajo, generación tras generación. Lo que diferencia a Centla de Chipilo es que aquí la identidad italiana se preservó más en los apellidos y los rasgos físicos que en el idioma o las costumbres. No vas a escuchar véneto en las calles de Centla. Vas a escuchar español veracruzano cerrado, con esa cadencia particular del sotavento. Pero vas a leer los apellidos en los negocios, en las placas de las calles, en los letreros de las canchas de fútbol, y algo no va a cuadrar con el paisaje tropical que te rodea. Es uno de esos lugares que te recuerdan que México tiene capas. Muchas capas. Y que rascar un poco la superficie siempre te da sorpresas. El sexto lugar también está en Veracruz, pero en la costa, y este tiene el apodo más directo del mundo para describir lo que es. 6. San Rafael / Jicaltepec, Veracruz. Si Centla es la colonia italiana de Veracruz, San Rafael y su congregación de Jicaltepec son la Francia veracruzana. Así se les llama. Sin rodeos, sin metáforas. La Francia veracruzana. Y el apodo está completamente justificado. La historia empieza en 1833, casi 50 años antes que Chipilo y Centla, cuando un empresario francés llamado Stéphane Guénot diseñó un proyecto de colonización en tierras que había adquirido a orillas del río Nautla, en el centro norte de Veracruz. Guénot reclutó familias de labradores en la región de Alta Saona y el Franco Condado, en el noreste de Francia, con una publicidad que era, para decirlo con claridad, bastante engañosa. Les prometió tierras vírgenes y fértiles con un clima saludable, y les omitió convenientemente el asunto de los mosquitos, las enfermedades tropicales y el calor húmedo que convierte cada verano veracruzano en una experiencia que no le deseas ni a tu peor enemigo. En noviembre de 1833, 80 colonos franceses llegaron al puerto de Veracruz y empezaron el camino hacia sus nuevas tierras. Lo que encontraron fue muy distinto a lo prometido. Las primeras décadas fueron durísimas, enfermedades, muertes, conflictos con caciques locales, y la complicación adicional de que cuando Francia intervino militarmente en México a mediados del siglo XIX, los colonos franceses que llevaban años viviendo ahí de repente se convirtieron en enemigos del Estado. Tuvieron que caminar hasta Veracruz a entrevistarse con Santa Anna para que les diera un salvoconducto y los dejaran vivir en paz. Sobrevivieron a todo eso. Y se quedaron. Hoy, San Rafael es un municipio veracruzano costero, cercano a Costa Esmeralda, con una atmósfera que mezcla lo tropical con algo que difícilmente puedes nombrar pero que sientes diferente desde que entras. Las casas antiguas con influencia arquitectónica francesa todavía existen en Jicaltepec. La gastronomía local tiene una particularidad que en ningún otro municipio veracruzano encuentras, la repostería y los productos lácteos tienen una finura y una técnica que claramente viene de otro lado. El pan de agua, heredado directamente de los panaderos franceses, sigue siendo parte de la vida cotidiana. Los rasgos físicos en San Rafael y Jicaltepec son más diluidos que en Chipilo o Cuauhtémoc,
porque el mestizaje aquí fue más abierto y más gradual desde el principio. Pero los apellidos franceses siguen apareciendo: Guénot, Devese, Tronco. Y hay familias donde los ojos claros y el cabello castaño claro siguen siendo recurrentes, generación tras generación, como un recordatorio silencioso de que hace casi 200 años, un empresario francés convenció a 80 familias de cruzar el Atlántico con la promesa de un paraíso tropical. No era exactamente un paraíso, pero se quedaron de todos modos. Y eso, de cierta manera, dice más de ellos que cualquier otra cosa. 7. El Mirador /Diagonal Totutla, Veracruz. Si manejas desde Jalapa hacia el sur por la Sierra Veracruzana, en algún punto la carretera te va metiendo entre neblina, cafetales y bosques de pino que no esperabas encontrar en Veracruz. La temperatura baja, el paisaje cambia, y de repente aparece un letrero que dice El Mirador. Es una localidad pequeña, perteneciente al municipio de Totutla, que desde su nombre ya te está prometiendo algo, una vista. Y la vista es impresionante, con el pico de Orizaba asomándose entre las nubes cuando el tiempo lo permite. Pero lo que más te va a sorprender no es el paisaje. Es el apellido del dueño de la finca de café más importante de la zona: Müller. La historia de la colonia alemana de Veracruz es menos conocida y menos numerosa que la italiana de Centla o la francesa de San Rafael, pero no por eso menos interesante. A mediados del siglo XIX, un empresario alemán llamado Karl Sartorius estableció en esta zona de la Sierra Veracruzana un proyecto de explotación cafetalera y cañera, trayendo trabajadores y colonos alemanes para operarlo. Sartorius era un personaje fascinante. Llegó a México en 1824, se enamoró del país, se quedó a vivir, escribió un libro sobre la vida en México que se publicó en Alemania y fue bastante leído en su época, y básicamente pasó el resto de su vida construyendo una hacienda en la Sierra Veracruzana que se convirtió en un experimento de colonización alemana en miniatura. Los alemanes que llegaron con Sartorius y después de él se integraron más rápidamente a la sociedad mexicana que los menonitas de Chihuahua o los italianos de Chipilo. No tenían la misma determinación de preservar su identidad a toda costa. Se casaron con mexicanas, adoptaron el español, se mezclaron. Pero los apellidos quedaron, y las técnicas cafetaleras quedaron, y la finca quedó. Hoy, la ya muy reducida finca de El Mirador está en manos de los descendientes de esos colonos alemanes. Alan Müller, mencionado en varios registros históricos de la región, es figura conocida en los intentos de los cafetaleros locales por modernizar las prácticas de cultivo y producción. Los Müller en El Mirador son un ejemplo de algo que ocurrió en muchos puntos de México durante el siglo XIX. El europeo llegó, se integró, se mezcló, pero dejó una huella en el apellido, en la técnica, en la arquitectura de la hacienda, en la manera de trabajar la tierra. El Mirador hoy es visitado principalmente por su mirador, valga la redundancia, y por la ruta del café que existe en esa zona de la sierra. No es un destino masivo, no tiene infraestructura turística desarrollada, y llegar requiere manejar por carretera de montaña con paciencia y llantas en buen estado. Pero si llegas, encuentras neblina, café de altura, y una casona antigua que todavía huele a otra época. Es el tipo de lugar que no aparece en ninguna guía turística, pero que cuando lo conoces entiendes por qué la gente que lo descubre no puede dejar de hablar de él. El octavo lugar nos lleva de regreso al norte, a otra comunidad que llegó de fuera y que nunca tuvo mucha intención de volverse completamente mexicana. 8. Colonias mormonas, Chihuahua y Sonora. Hay un dato que muy poca gente en México conoce y que cuando lo escuchas por primera vez suena a invento. En el noroeste de Chihuahua y el sureste de Sonora hay comunidades de mormones estadounidenses que llevan viviendo en México desde el siglo XIX, que son ciudadanos mexicanos, que pagan impuestos en México, pero que en muchos casos siguen hablando inglés en casa, tienen nombres anglosajones, y físicamente parecen sacados de un suburbio de Utah. No son turistas. No son expatriados modernos. Son familias que llegaron hace más de 130 años y que siguen ahí. La historia empieza durante el Porfiriato, cuando el gobierno de Díaz, en su afán de colonizar el norte del país, ofreció tierras a comunidades de mormones que estaban siendo perseguidos en Estados Unidos. El gobierno americano en esa época prohibía la poligamia, que era una práctica común entre los mormones más conservadores de la época, y muchas familias decidieron que cruzar la frontera y aceptar la oferta del gobierno mexicano era mejor opción que seguir siendo perseguidos en su propio país.
Llegaron y fundaron colonias con nombres que hasta hoy suenan completamente fuera de lugar en el mapa mexicano: Colonia Juárez, Colonia Dublán, Colonia García. En Chihuahua principalmente, aunque también en Sonora. Se establecieron en valles fértiles, construyeron sistemas de irrigación que transformaron la agricultura de la región, levantaron iglesias, escuelas y comunidades organizadas con una eficiencia que impresionó a los mexicanos de los alrededores. Durante la Revolución Mexicana, la mayoría de los mormones huyeron temporalmente a Estados Unidos cuando las tropas de Pancho Villa empezaron a saquear las colonias del norte. Pero después de la Revolución, muchos regresaron. Y sus descendientes siguen ahí. Hoy, la Colonia Juárez en Chihuahua es una comunidad próspera con su propia academia, su propia infraestructura y una población que físicamente contrasta de manera notable con los municipios vecinos. Rubios, altos, de ojos claros, con nombres como Rami, Miles o Hatch, que hablan español con acento pero que son mexicanos legales desde hace generaciones. De hecho, hay apellidos de familias mormanas de estas colonias que han aparecido en la política americana en años recientes, lo que generó cierta curiosidad mediática sobre estas comunidades que muy pocos en México conocen. Es una de esas historias que están ahí, documentadas, verificables, pero que por alguna razón no forman parte de la conversación sobre lo que es México y lo que puede ser un mexicano. El 9º lugar nos lleva al sur, muy al sur, a una ciudad fronteriza con Guatemala que tiene una historia cafetalera alemana que pocos conocen. 9. Tapachula, Chiapas. Tapachula es conocida principalmente por dos cosas: ser la ciudad más importante del Soconusco, la región cafetalera más productiva de Chiapas, y ser uno de los principales puntos de entrada de migrantes centroamericanos hacia México. Es una ciudad caliente, tropical, fronteriza, con todo lo que eso implica en términos de dinamismo, caos y mezcla cultural. Pero hay una capa de su historia que muy pocos conocen y que explica por qué si caminas por el centro de Tapachula y lees los nombres de los negocios más antiguos, los apellidos que aparecen no son los que esperarías en una ciudad del sur de México. Pollens, Brown, Giesemann, Sieber. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la región del Soconusco vivió un boom cafetalero impresionante. El clima de la zona, con sus alturas perfectas y sus lluvias regulares, producía un café de calidad excepcional que tenía demanda en Europa. Y quien más rápido se dio cuenta de eso, y quien más rápido llegó a aprovecharlo, fue Alemania. Familias alemanas comenzaron a llegar al Soconusco desde la década de 1860, atraídas por la posibilidad de establecer fincas cafetaleras en condiciones que en Europa hubieran sido imposibles de replicar. El gobierno mexicano, siempre dispuesto a recibir colonos europeos en esa época, les facilitó la adquisición de tierras y el establecimiento de sus negocios. Para finales del siglo XIX y principios del XX, había en la región del Soconusco una comunidad alemana lo suficientemente grande y lo suficientemente próspera como para tener sus propios clubes sociales, sus propias escuelas y sus propias redes comerciales que conectaban directamente con Hamburgo y Bremen. La Primera y la Segunda Guerra Mundial complicaron mucho las cosas para los alemanes del Soconusco. Durante la Segunda Guerra en particular, México, que declaró la guerra al Eje en 1942, confiscó muchas de las fincas cafetaleras de propietarios alemanes y las puso bajo administración del gobierno. Muchas familias fueron internadas o expulsadas. Algunas regresaron después de la guerra, otras no. Lo que quedó es una presencia alemana diluida pero visible en los apellidos de algunas de las familias más antiguas e influyentes de Tapachula, en la arquitectura de ciertas casonas del centro histórico, y en la tradición cafetalera de la región que todavía hoy produce algunos de los mejores cafés de México. La marca y la técnica alemana quedaron impresas en la manera de cultivar, procesar y comercializar el café del Soconusco, aunque los alemanes como comunidad visible prácticamente desaparecieron después de la guerra. Es un caso diferente a todos los anteriores, no de comunidad preservada, sino de huella que quedó después de que la comunidad se fue. Como un perfume que todavía se siente en un cuarto aunque quien lo usaba salió hace mucho tiempo. El 10º lugar es el más raro de todos, el que más me costó creer cuando lo investigué, y el que probablemente nunca habías escuchado en tu vida. 10. Musquis, Coahuila. En 1865, la Guerra Civil de Estados Unidos terminó con la derrota del sur.
Para los soldados confederados que habían peleado por mantener la esclavitud y la independencia de los estados sureños, la derrota fue total y la humillación fue enorme. El gobierno de la Unión impuso condiciones duras sobre los estados del sur, y muchos exconfederados decidieron que no podían vivir bajo esa situación. Algunos emigraron a Brasil, otros a Argentina. Pero un grupo considerable tomó una decisión que hasta hoy sorprende: se fueron a México. El emperador Maximiliano de Habsburgo, que en ese momento gobernaba México con el apoyo francés, los recibió con los brazos abiertos. Le convenía tener colonos estadounidenses leales, con experiencia agrícola y militar, establecidos en el norte del país. Les ofreció tierras en varios estados, incluyendo Coahuila, Veracruz y Sonora. Varios cientos de familias confederadas aceptaron la oferta y cruzaron el río Bravo hacia el sur. El asentamiento más notable en el norte de México fue en la región de Musquis, en Coahuila, aunque también hubo colonias en otras partes del país. Los confederados que llegaron a esta zona traían consigo sus costumbres, su acento sureño, sus apellidos anglosajones, y en varios casos sus esclavos liberados que los siguieron al exilio por razones que los historiadores todavía debaten. El proyecto confederado en México tuvo una vida corta como experimento organizado. Cuando Maximiliano fue derrotado y fusilado en 1867, el paraguas político que protegía a los confederados desapareció. Muchos regresaron a Estados Unidos cuando la situación se normalizó. Pero algunos se quedaron. Se integraron a las comunidades locales, se casaron con mexicanas, adoptaron el español, y con el tiempo sus descendientes se volvieron tan mexicanos como cualquier otro coahuilense. Lo que queda hoy en la región de Musquis es algo más difícil de rastrear que en los casos anteriores. No hay una comunidad cohesionada con identidad propia como los menonitas o los chipileños. Hay apellidos anglosajones en familias completamente mexicanizadas, hay historias familiares que a veces incluyen ese capítulo extraño del bisabuelo que llegó del otro lado después de perder una guerra, y hay en el imaginario local una memoria borrosa de que por ahí, hace mucho tiempo, llegaron americanos que decidieron que México era mejor opción que rendirse. Es la historia más improbable de todas las que te conté hoy. Un grupo de hombres que pelearon por el derecho a mantener la esclavitud, que perdieron, que huyeron a México, y que terminaron siendo los bisabuelos de familias coahuilenses completamente ordinarias que hoy no saben muy bien qué hacer con esa parte de su árbol genealógico. México, te lo juro, nunca termina de sorprenderte. Entonces ya los tienes. 10 lugares. 10 historias. 10 razones por las que la pregunta ¿cómo es un mexicano? No tiene una respuesta simple, y nunca la tuvo. Pero antes de que cierres el video y te vayas a buscar vuelos a Chipilo o a manejar hasta Ciudad Cuauhtémoc a comprar queso menonita, necesito que te quedes un momento más, porque hay algo que vale la pena decir en voz alta. Todo lo que te mostré hoy no es un accidente. No es una rareza simpática que le pasó a México sin que nadie se diera cuenta. Es el resultado directo de decisiones políticas, de proyectos de Estado, de ideologías que hoy reconocemos como lo que eran. Racismo institucionalizado con presupuesto y decreto oficial. El gobierno de Porfirio Díaz no trajo italianos, alemanes y franceses a México porque le parecieran interesantes culturalmente. Los trajo porque creía, con la convicción tranquila de quien nunca se cuestiona sus propios prejuicios, que el europeo era superior al mexicano indígena y mestizo, y que mezclar sangre europea en el país iba a producir una población más apta para la modernidad que él imaginaba. Así de claro. Así de incómodo. Y el resultado de esa política es que hoy tenemos pueblos preciosos, comunidades fascinantes, historias increíbles que vale la pena conocer y celebrar. Pero conocerlas sin entender de dónde vienen, sin nombrar el proyecto racista que las hizo posibles, sería hacer trampa. Sería quedarse con la foto bonita y tirar el contexto a la basura. Los chipileños de Puebla son una maravilla cultural. Y llegaron porque un gobierno decidió que su sangre valía más que la de los mexicanos que ya estaban ahí. Los menonitas de Chihuahua son una comunidad extraordinaria, disciplinada, productiva, que ha aportado enormemente al Estado. Y llegaron porque el gobierno mexicano quería colonos europeos en el norte. Los lomilargos de los Altos de Jalisco son el resultado de 4 siglos de historia colonial donde los españoles se establecieron en una región de la que prácticamente eliminaron a la población indígena original. No te estoy diciendo que estas comunidades sean malas ni que su existencia sea un problema.
Te estoy diciendo que la historia completa es más complicada y más interesante que la versión de postal turística. Y que México merece que sus historias se cuenten completas, con todo y las partes incómodas. Ahora bien, dicho eso, también hay algo que vale la pena celebrar sin reservas. Lo que hicieron estas comunidades, cada una a su manera, fue sobrevivir. Italianos que cruzaron el Atlántico con sus familias hacia un país que no conocían, que encontraron condiciones durísimas, enfermedades, conflictos, y que de todos modos se quedaron y construyeron algo. Menonitas que llevaban siglos migrando de país en país buscando un lugar donde vivir en paz, y que en Chihuahua finalmente lo encontraron. Ingleses que bajaron a las minas de plata de Hidalgo y dejaron un cementerio orientado hacia su tierra natal porque nunca dejaron de añorarla. Franceses que llegaron engañados con publicidad falsa de un paraíso tropical y que de todos modos echaron raíces en el calor veracruzano. Eso es algo que México hizo posible. Con todas sus contradicciones, con toda su historia complicada, México fue el país donde estas comunidades encontraron espacio para existir. Y eso, aunque suene a frase de calendario, es verdad. Y hay una última cosa que quiero que te lleves de este video, especialmente si eres de los que llevan años viviendo en la ciudad, cansados del tráfico y del ruido y de la renta eterna que no para de subir. Estos lugares que te mostré hoy, con la excepción de los más turísticos como Real del Monte, son lugares tranquilos. Lugares donde la gente vive a otro ritmo. Donde el mercado cierra temprano y la plaza principal se llena de gente después de misa. Donde el queso lo hacen a mano y el café lo cultivan en la sierra a unos metros de donde te lo sirven. Donde la historia está presente en los apellidos de los vecinos y en la arquitectura de las casas y en el idioma que hablan los abuelos con sus nietos. No te estoy diciendo que te mudes a Chipilo ni que te hagas menonita. Te estoy diciendo que México tiene profundidad. Que hay capas que la mayoría de nosotros nunca llegamos a conocer porque estamos muy ocupados peleando el tráfico de la ciudad para voltear a ver lo que hay afuera. Y afuera hay mucho. Demasiado para ignorarlo. Como te prometí al principio, el lugar más raro e inesperado de todos fue Musquis, Coahuila, con sus confederados americanos que perdieron una guerra y decidieron que México era mejor plan que rendirse. Si eso no te parece la historia más improbable que has escuchado en mucho tiempo, es que ya tienes el nivel de tolerancia a lo extraordinario muy alto, y probablemente llevas mucho tiempo viendo este canal. Si este video te sirvió de algo, si aprendiste algo que no sabías, si te sorprendiste aunque sea una vez con alguna de estas historias, da un like. No porque yo no necesite, sino porque esa es la manera en que este tipo de contenido llega a más gente que también merece conocer estas historias. Suscríbete al canal si quieres que sigamos hurgando en los rincones de México que nadie pela. Hay muchos más. Demasiados para un solo video. Y déjame en los comentarios. ¿Cuál de estos 10 lugares te sorprendió más? ¿Sabías que existían los confederados de Coahuila? ¿O que en Puebla todavía hay niños que aprenden italiano antes que español? Cuéntame. Me interesa saber qué tanto sabía la gente de esto antes de ver el video. Nos vemos en el siguiente. Y acuérdate, México es mucho más grande, mucho más raro y mucho más interesante de lo que te cabe en la cabeza. Todavía.